Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para repasar juntos nuestro estudio bíblico de congregación con el libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para la semana del 17 al 23 de junio. Si aún no hemos tenido todavía nuestro estudio bíblico de entre semana, esto nos va a ayudar a entender algunos puntos y por supuesto participar con nuestros comentarios. Haciendo un breve repaso de la sección en donde nos encontramos, estamos en la sección 4, con el título Enviados por el Espíritu Santo. Toda esta sección comprende el relato de Hechos, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 28. Y nos encontramos en el capítulo 11, que tiene como tema Se llenaron de felicidad y de Espíritu Santo. El relato se centra en cuando Pablo se enfrenta a personas que se oponen a la predicación. Y este capítulo 11 es lo que comprende el relato de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 52. En esta ocasión nos podemos ubicar en la página 86 de nuestro libro y empezaremos revisando desde el párrafo 5 en adelante. Y revisamos entonces el párrafo 5. ¿Cómo predicaron Bernabé y Saulo en Chipre? Bueno, aquí tenemos una breve descripción de cómo llegar desde Antioquía hasta la isla de Chipre. No fue nada fácil. Primero tuvieron que caminar desde Antioquía hasta Seleucia y luego de ahí viajaron unos 200 kilómetros, es decir, 120 millas hasta Chipre. Tenemos aquí una nota que nos indica que en el día un barco podría recorrer 160 kilómetros o 100 millas si tenían el viento a favor. Recordemos que no habían los motores que ahora tienen los barcos para trasladarse más rápido. Así que dependían de la fuerza del viento para avanzar. Y ellos tenían que realizarlo en 200 kilómetros. Así que estamos hablando de más o menos unos 2 días de viaje. Un recordatorio es que Bernabé era de Chipre, así que estaba sin duda muy entusiasmado por llegar allá. Se pusieron a predicar en las sinagogas de Salamina y luego recorrieron de punta a punta la isla predicando las buenas noticias. Caminaron unos 160 kilómetros o 100 millas. Para recordar la semana anterior, cuando hablábamos sobre el recuadro por los caminos, nos mencionaban que un viajero podía caminar hasta unos 30 kilómetros en un día. Y aquí estamos hablando de que ellos caminaron 160 kilómetros o 100 millas. Aproximadamente debían caminar entonces entre 5 y 6 días para recorrer la isla de punta a punta. Y claro, ellos iban sin duda parando en ciertos lugares para descansar y poder predicar. Así que estamos hablando de una buena cantidad de días que ellos llevaron en este traslado. Sin duda, nada fácil ni cómodo para efectuar esta labor en comparación con nuestros días. Ahora, de aquí también nos manda a revisar el recuadro que aparece en la página 89 del libro, con el título Las sinagogas de los judíos. Hagamos un breve repaso en cada uno de los párrafos que tenemos para entenderlo. La palabra sinagoga significa reunión o asamblea. Es decir, se refiere al momento, a lo que se hacía. Al principio solo se refería a las reuniones que tenían, pero luego utilizaron la palabra sinagoga para referirse al lugar donde se reunían para adorar a Jehová. Y es así como se la conoce ahora. Tal parece que estos lugares de reunión surgieron mientras estuvieron desterrados en Babilonia, ya que necesitaban un lugar donde reunirse para adorar. Y en esos lugares, pues, hacían esa función. Adoraban a Jehová, leían las Escrituras y también escuchaban discursos de los participantes. Para el siglo I, en todos los lugares había una. En las ciudades más grandes habían varias. Y en Jerusalén habían muchísimas. Según el relato, ya en el siglo V había comunidades hebreas en las 127 provincias del Imperio Persa.
y los judíos fueron extendiéndose en ciudades alrededor del mar Mediterráneo. Estas comunidades, estas reuniones de judíos, llegaron a conocerse como la diáspora, que significa dispersión, por lo que ellos se fueron a distintos lugares. Y ellos fundaron sinagogas en cada uno de esos lugares. ¿Qué se hacían en las sinagogas? La costumbre era leer y explicar la ley desde una plataforma rodeada de asientos por sus tres lados. Por lo tanto, la plataforma quedaba en el centro. Todos los varones fieles podían participar en la lectura, las explicaciones y los discursos que se desarrollaban en las sinagogas. Sin duda, buenos detalles que nos ayudan a entender el lugar y, por supuesto, lo que se realizaba en ellos. Ahora podemos volver a la página 87, donde tenemos el párrafo 6 y 7, la parte A. ¿Quién era Sergio Paulo? ¿Por qué se puso su consejero en contra de las buenas noticias? Sergio Paulo era el procónsul, o también como lo que llamamos hoy gobernador de Chipre. Se lo describe como un hombre inteligente. Sin embargo, hacía lo que la mayoría de la gente realizaba en consultar a brujos o astrólogos antes de tomar decisiones importantes. Se interesó por las buenas noticias cuando escuchó de ellas, pero Bar Jesús, que era el consejero de Sergio Paulo, trató de apartarlo porque perdería su influencia sobre él. Y es que este Bar Jesús era un hechicero y un falso profeta. Esto nos lleva a la parte B. ¿Qué hizo Saulo para evitar que Bar Jesús apagara el interés de Sergio Paulo? Bueno, en el caso de Saulo, cuando vio este impedimento que trataba de hacer Bar Jesús, se llenó de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: tú que estás lleno de toda clase de fraude y toda clase de maldad, tú que eres hijo del diablo y enemigo de todo lo justo. Y entre otras cosas siguió diciendo: la mano de Jehová está sobre ti, te quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y así se cumplió. Y tuvo que recurrir a otros para que le ayudaran porque no podía ver. Cuando Sergio Paulo vio este milagro, se hizo creyente, se dio cuenta que Saulo tenía el poder de parte de Jehová. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar el valor de Pablo? Esto nos enseña que no debemos permitir intimidarnos por quienes tratan de apagar el interés de alguien por el mensaje. Por supuesto, nuestras palabras tienen que ser agradables, sazonadas con sal, como dice Colosenses 4:6. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando otros estorben el bienestar espiritual de alguien que muestra interés. Trataremos de ayudar a las personas que quieren conocer la verdad y para eso necesitamos tener valor. Y aunque claro, no vamos a ejecutar milagros como en el caso del apóstol Pablo, sí podemos recibir el Espíritu Santo de Jehová para traer a la verdad a quienes merecen conocerla. Y tenemos aquí una ilustración, una imagen, donde indica cómo Pablo defendemos la verdad con valor cuando la gente se opone al mensaje. Y aquí se ve a un hermano en un tribunal donde está explicando su postura como cristiano, sin temor, tratando de demostrar siempre por qué se tiene esa posición como cristiano verdadero. Veamos ahora el subtítulo Una palabra de ánimo. Esto está basado en Hechos 13, del versículo 13 hasta el 43. La pregunta 9. ¿Qué ejemplo les dieron Pablo y Bernabé a quienes dirigen hoy las congregaciones? Según lo que hemos visto en semanas anteriores, Bernabé fue el que presentó a Pablo a los apóstoles y ancianos porque nadie quería acercarse a él por temor de que estaba simulando o haciéndose creer que era un cristiano. Pero aquí en Hechos 13:13 se empieza a usar la expresión Pablo y sus compañeros. Por lo tanto, da a entender que ahora Pablo era el que llevaba la delantera en el grupo, incluyéndolo delante de Bernabé. Pero este cristiano no tuvo envidia de eso, más bien continuó trabajando juntos.
un buen ejemplo para los cristianos que dirigen las congregaciones. Junto a otros, trabajan de manera unida, demostrando su humildad, sin importar quién fue primero o quién fue después. Sin duda, un excelente ejemplo para nuestros días. Ahora veamos el último párrafo, el número 10. Esto está en la página 89 del libro. ¿Cómo era el trayecto entre Perga y Antioquía de Pisidia? Se describe que no era un trayecto fácil. Debían subir 1.100 metros, es decir, 3.600 pies, sobre el nivel del mar. Así que requerían mucho esfuerzo para eso. Atravesaban una región montañosa llena de asaltantes y posiblemente Pablo ya tenía problemas de salud. Además, Juan Marcos dejó de acompañarlos a Pablo y Bernabé, aunque no se sabe el motivo. Sin duda ya vamos teniendo otros detalles más sobre la labor de llevar las buenas noticias en el primer siglo. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un breve resumen de lo que nos corresponde revisar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 17 al 23 de junio. Queremos aprovechar nuestra reunión de entre semana y poder participar con nuestros comentarios y, por supuesto, siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Esperamos disfrutar de la reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.